A ver, la gran pregunta que está en el aire. ¿La inteligencia artificial viene a quitarnos el trabajo? Es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Pero, ¿y si el tema no fuera reemplazarnos, sino más bien reprogramarnos? Vamos a ver cómo esta tecnología está creando un profesional completamente nuevo, uno que la verdad nadie se esperaba. Claro, lo primero que se escucha por todos lados es el miedo. La narrativa es, la IA va a quitar millones de empleos. Y bueno, es una preocupación que tiene sentido, ¿no? Pero siempre hay otra cara de la moneda, una que casi no se menciona. Y es que esta misma revolución está creando una nueva élite, una élite profesional. Y lo más interesante de todo es, bueno, ¿quiénes son? Y acá es donde todo se pone, bueno, súper interesante. Porque si uno piensa en élite de IA, ¿qué se imagina? Pues programadores, ¿cierto? Los genios técnicos que la crean. Pero no, para nada. El perfil que están haciendo es otra cosa. Es muy, muy diferente. Y lo más loco es que es mucho más accesible de lo que uno creería. Ok, para entender bien quién es esta nueva élite, primero hay que como que retroceder un poco. Porque este pánico, esta ansiedad por la tecnología, créanme, no es nada nuevo. De hecho, es una historia que ya hemos visto antes, varias veces. Pensemos un momento en la historia. Vamos a la revolución industrial. El pánico era que las máquinas iban a reemplazar el trabajo manual. Pasa el tiempo, llega la era de las computadoras y el miedo se muda a las tareas de oficina. ¿Y hoy qué pasa? La ansiedad está en el trabajo intelectual, en el conocimiento. Se nota el patrón, ¿no? La tecnología es distinta, pero nuestra reacción es exactamente la misma. Y en cada uno de esos momentos clave de la historia, la reacción general fue la misma. Echarle la culpa a la herramienta. Apuntar el dedo a la máquina, después a la computadora y ahora a la inteligencia artificial, como si fuera el gran villano. Pero, y aquí está el detalle, el problema nunca, pero nunca fue la tecnología. No, el problema era la mentalidad, una forma de pensar que se quedó vieja. El verdadero peligro siempre ha sido querer meter una realidad completamente nueva en los moldes de siempre. O sea, la amenaza real no es la IA, es nuestra terquedad, nuestra resistencia a cambiar cómo pensamos y cómo trabajamos. Y justo esto de cambiar el pensamiento nos lleva a un punto clave, una distinción que es, fundamental. Es una de esas ideas que, una vez que la entiendes, te cambia por completo el panorama sobre la IA y el trabajo. Y aquí está. La clave de todo esto es que la inteligencia artificial no reemplaza personas, reemplaza tareas. A ver, pensemos en esto. Está hecha para automatizar procesos, cosas repetitivas, no para tener la intuición, la creatividad o el juicio estratégico que tiene un ser humano. Y esa diferencia lo es todo. Y claro, esto nos lleva a una conclusión que es inevitable. Si un trabajo es básicamente una lista de tareas predecibles una tras otra, pues sí, ese trabajo está en riesgo, pero no porque la IA sea la mala de la película, ¿eh? Es simplemente porque para eso es muchísimo más rápida y eficiente. Así de simple. Aquí se ve clarísimo. La división es total. Por un lado, tenemos al profesional que ejecuta, le dan instrucciones, la sigue, depende de lo que le digan. Y por el otro lado está el profesional que diseña la estrategia, el que hace las preguntas difíciles, el que define hacia dónde vamos. Es la diferencia entre seguir un mapa y ser quien dibuja ese mapa. Y es justo de esta mentalidad, de la de dibujar el mapa, de donde están haciendo un nuevo tipo de profesional. Un rol que hace un par de años ni siquiera existía y que hoy, de repente, se está volviendo importantísimo, muy, muy valioso. Se le está empezando a llamar el piloto de IA. Y ojo, no es la persona que programa o construye la inteligencia artificial, no. Es quien la pilotea, quien la dirige. Es la persona con la visión estratégica que sabe qué preguntas hacerle, que la usa como si fuera un copiloto para crear soluciones que antes pues eran impensables. La analogía del avión es buenísima para entender esto. A ver, la gran mayoría de la gente no tiene idea de cómo construir un avión, ¿verdad? No somos ingenieros aeronáuticos, pero sí se puede aprender a volarlo. Con la IA es igual. La habilidad más importante no es construir el motor, sino saber dirigir la nave, saber llevarla al destino que se quiere. Entonces, ¿cómo piensa un piloto de IA? Su forma de ver las cosas se puede resumir en 3 puntos. Primero, no solo ejecuta, sino que diseña. Segundo, no solo responde, sino que cuestiona. Y tercero, su objetivo no es trabajar más horas, sino pensar mejor. Al final del día, todo se reduce a una elección, a una decisión entre 2 futuros posibles. Y lo más curioso es que esta elección
no tiene tanto que ver con qué tan bueno se es usando un programa o una app, sino con cómo se decide pensar. Y aquí está en esos dos caminos, muy claros. Por un lado está la persona que es reemplazada, la que sigue instrucciones, cuyo trabajo se basa en tareas y que poco a poco se vuelve obsoleta. Por el otro lado está el piloto de IA, el que diseña la estrategia, el que toma las decisiones y usa la tecnología para ser, bueno, más inteligente. La diferencia es abismal. Pero a ver, que quede algo muy claro. El simple hecho de usar una herramienta de IA no pone a nadie automáticamente en el camino del éxito. O sea, saber usar la interfaz, escribir un par de cosas, eso no es una ventaja. Eso lo puede hacer y lo va a hacer todo el mundo. La verdadera ventaja, la que de verdad importa y la que va a durar, es la calidad del pensamiento que se le pone a la herramienta. Es la habilidad para hacer la pregunta correcta, para desconfiar de una respuesta automática, para conectar ideas. Al final, lo que marca la diferencia no es la máquina, es la mente que la usa. Así que, para cerrar, la pregunta de fondo no es si la IA va a quitar empleos. La pregunta de verdad, la que importa, es esta. ¿Se va a aprender a pensar de esta nueva manera o se va a ser reemplazado por alguien que sí lo hizo? La decisión, bueno, esa ya es de cada quien.